Hola, buenas noches a todos. Continuamos con este viernes de democracia y justicia y creo que es importante mencionar esto de democracia y justicia porque, como lo mencioné y lo he mencionado, por primera vez en la historia de nuestro país vamos a elegir jueces, vamos a elegir magistrados, vamos a elegir ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre muchos otros juzgadores y juzgadoras. Y hoy para mí es un honor y un placer contar con la presencia del maestro doctorante. Estábamos platicando un poco y ya nos platicará. El maestro Miguel Atler Martínez, mucho gusto, primero que nada, muchas gracias por brindarnos este tiempo para estar aquí en este espacio y sobre todo contarnos un poco de su experiencia académica, su práctica jurídica y la importancia que ha tenido el derecho a lo largo de su vida. Es un gusto para nosotros tenerlo aquí presente, maestro. No, el gusto es mío. Gracias por este espacio, gracias por darle a los candidatos el espacio para difundir sus propuestas, su trayectoria y un gusto conocerte. Muchas gracias. ¿Nos podría contar para que la ciudadanía, sobre todo la del sur del estado, donde tiene más proyección el programa, cuál es el puesto para el cual usted está aspirando, se está candidateando? Claro que sí, yo estoy postulándome, soy Ujú. candidato a juez de distrito en materia laboral o trabajo, se conoce como ambas. Okay. ¿Y cuál ha sido su experiencia dentro de este ámbito laboral? Yo veía que, ha estado en el Tribunal Federal Laboral, también ha formado parte del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que para quien nos escucha allá afuera, a partir del 2019 hubo una reforma importante en materia laboral y se crea este órgano que denominamos Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que juega un punto muy importante, pero dentro de su experiencia, empecemos por ahí en el Centro de Conciliación y Registro Laboral. ¿Cuál ha sido la experiencia? ¿Cómo vivió usted esta transición del antiguo sistema al nuevo? ¿Y qué importancia tiene este órgano ahora, sobre todo en materia laboral? Claro que sí. Pues yo me titulo en el 2015, ya tengo 10 años de experiencia y desde el inicio empecé a trabajar en materia laboral. Me incorporé a un despacho particular de abogados que eran apoderados legales de Afore 21 Banorte. Okay. Entonces, pues llevábamos bastantes audiencias al día, prácticamente de trámite, ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Entonces todos los días tomaba el metro de la Ciudad de México, me dirigía a la Junta y regresábamos a contestar demandas. Y bueno, fue una experiencia muy enriquecedora. Lo malo es que pues la Ciudad de México es cara, la Ciudad de Sí. México es caótica Uh-huh. y entonces tuvimos que regresar a terminar la maestría. Terminando la maestría, empiezo también en el servicio público estatal, Uh-huh. también todo en materia laboral. Entonces, me surge la reforma en el 2019 y ¿qué es lo que plantea esta reforma? La reforma plantea desaparecer las juntas de conciliación y arbitraje porque tenían una carga de trabajo excesiva. Por lo tanto, los laudos tardaban en salir años, Sí. incluso hasta décadas. Hay algunos casos que de plano todavía no se han resuelto. Entonces no desaparecen del todo las juntas porque los casos que todavía están pendientes tienen que solucionarlos, Sí. tienen que darles fin, darles sentencia o laudo en este caso. Y los nuevos casos se van a resolver ahora o se resuelven desde el 2020 más o menos por dos grandes instituciones. Se crea el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y por otro lado los tribunales laborales. Y entonces, pues como todo centro, todo organismo descentralizado, desconcentrado del poder ejecutivo, pues sacan convocatoria Uh-huh. y yo, un joven inquieto, pues decido presentar
papeles y obviamente me llaman a entrevista, me presento, fue una entrevista muy exhaustiva y me entrevista una de las grandes laboralistas en México que incluso va ahorita para candidata a ministra de la Suprema Corte. Es la licenciada Margarita Darlén Rojas Olvera. Ella me entrevista y la verdad es que fue una entrevista muy buena, larga, y a los 8 días me llama y me dijo que mi perfil había sido aceptado y que me podía presentar. Para mí fue una nueva aventura, sí, una gran experiencia. Dejé mi casa, me fui a vivir a la Ciudad de México varios años y ahí estaba como jefe de departamento de registro de contratos colectivos y constancias de representatividad. El centro, la verdad es que llegó a romper paradigmas y romper brechas, sobre todo para acotar las cuestiones de los trámites tan largos, porque ahora lo que tenemos que hacer es agotar la conciliación. Es una conciliación prejudicial que es obligatoria. Entonces, antes de que los asuntos pasen a los tribunales y los saturen, obviamente, tenemos que agotar la conciliación. Yo me certifico como conciliador en el centro, y es algo que me gusta. Los medios alternativos de solución de controversia son mágicos. ¿Por qué? Porque tienen la naturaleza del ganar-ganar. Entonces nadie sale perdiendo, nadie sale totalmente disgustado. No, las partes son las que proponen la solución y por lo tanto hay una satisfacción diferente en los asuntos. Maestro, ahí, cuando usted vive esta transición, la importancia del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, ahora, ¿qué porcentaje se resuelve ya en conciliación? Es decir, porque ustedes o fungen ahora, yo lo veo así como un muro antes de pasar a una demanda ya formal en el Tribunal Federal Laboral, para que la audiencia lo escuche, porque el tema laboral es de todos los días, solo que muchas veces no sabemos a dónde acudir. Claro, como bien lo menciona, el Centro Federal de Conciliación ve conciliaciones antes de llegar a una demanda y debe ser obligatorio. Esa obligatoriedad, ¿qué beneficios les ha dado? Es decir, ¿cuántos asuntos ahora ve usted que se resuelven en centro antes de pasar al tribunal? Sí, yo como tal me enfoqué en el registro de contratos colectivos, que también es muy importante porque es la libertad sindical. Cuando los sindicatos no son charros, no son sindicatos blancos, le dan esa libertad al trabajador, realmente defienden sus derechos, pero como también estuve cercano al área de conciliación, se sabe que los números, porque es lo que vendemos como centro, que estaban por arriba del 70-80%. Entonces solamente el 20%, 20 y tantos por ciento, es los casos que se van a juicio, que se presenta una demanda y que les dan solución los tribunales laborales. Ok, y ahí con esta reforma del 2019 viene, aparte de estos órganos que se crean, viene algo muy importante que tiene que ver con su área, que denominamos democracia sindical, sí. Porque el maestro se encontraba precisamente en un área donde se registran contratos colectivos y la constancia de representatividad que nace con esta democracia sindical. ¿Le podría explicar a las personas de allá afuera brevemente en qué consiste esta democracia sindical? ¿Qué es un sindicato blanco? Porque, bueno, los que estamos inmersos en el tema lo sabemos, pero tal vez un trabajador o trabajadora allá afuera está viviendo esta circunstancia y no lo sabía. ¿Nos puede decir un poquito? Claro, los sindicatos también blancos, charros, se les conocen de muchísimas formas. Son algunos sindicatos que están como parapetos, en realidad no están haciendo la función, porque ¿cuál es la función del sindicato? Es la defensa y negociación de los derechos del trabajador. Entonces el trabajador se organiza en diferentes gremios, surge un sindicato a partir de 20 trabajadores y bueno, hay sindicatos enormes por gremios. Y estos sindicatos negocian con el patrón las prestaciones cada año.
Los sindicatos que tienen la constancia de representatividad son aquellos que tienen la mayoría y que fueron votados en elecciones, como ya sabemos, todas las elecciones libres y secretas. Antes se hacía como a mano alzada, pero generaba muchas reprimiendas para el trabajador porque había amenazas, había reprimiendas y entonces el trabajador pues simplemente votaba como le decían. Con esta nueva implementación el trabajador puede asistir a urnas y emitir su voto libre y secreto y elegir a los sindicatos que les convengan. Porque para una empresa incluso puede haber varios sindicatos, pero el sindicato que tiene la mayoría es el que tiene el 50 más 1. Ese tipo posee, es el titular del contrato colectivo de trabajo y por lo tanto es el que puede negociar con él, le da el poder de negociar con el patrón. Entonces esa es la libertad sindical, que los trabajadores puedan elegir al sindicato que mejor les convenga. Sí, eso es muy importante resaltarlo porque precisamente estos sindicatos blancos que denominamos pues fingen, ¿no? Llevar a cabo esta votación y con esta reforma lo que se vino a dar es que ahora el trabajador tiene ese derecho de votar qué sindicato quiere que lo represente. Y es como cualquier elección, como cuando elegimos a un presidente municipal, a un gobernador, y ahora el que obtenga la mayoría obtiene esa constancia de representatividad. Pero dentro de su experiencia ya en la práctica, se da mucho todavía esto de los sindicatos blancos. Sí, pues mira, yo creo que siempre se encuentran estrategias para burlar la ley, para salir apantes y recibir beneficios. Entonces, todavía hay estrategias, todavía hay sobornos, pero son los menos. La verdad es que sí se ha tratado en dar la legitimidad de los contratos, dar la libertad sindical y que las votaciones sean vigiladas por muchas instituciones, como el mismo INE, el INEGI. Muchas instituciones colaboran con el Centro Federal de Conciliación para que las elecciones sean lo más transparentes posibles. Y para el público, ¿nos podría explicar qué es este contrato colectivo? Porque todos escuchan contratos, pero no realmente saben que hay diferentes tipos de contratos. ¿Qué es un contrato colectivo y qué características debe cumplir? Sí, en materia laboral existen dos tipos de relaciones laborales, las relaciones individuales de trabajo y las relaciones colectivas de trabajo. La relación individual de trabajo es cuando tú firmas un contrato directamente con el patrón y no hay intermediarios, es decir, es trabajador y patrón. No hay quien intervenga. Pero un contrato colectivo es un contrato que se gestiona justamente a través de un sindicato y que es representativo de todo el grupo de trabajadores. Y por lo tanto, todos esos trabajadores se benefician. Eh, Sabemos que muchos sindicatos como el Seguro Social y demás tienen negociaciones anuales porque el contrato tiene dos particularidades. Hay una modificación salarial y una modificación contractual. Entonces, la salarial es anual y la contractual es cada 2 años. Sí. Gracias. Y también este contrato colectivo, bueno, ahora con esta democracia tenemos también, bueno, los trabajadores tendrán que votar si están de acuerdo con el Sí, así contenido. es. ¿Ha estado presente en alguna votación de contrato colectivo, maestro? Sí, 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 la verdad es que en General Motors, en Apodaca, Nuevo León también estuvimos en algunas y en el Estado de México, que también hay muchas, incluso en la Ciudad de México, acudimos a apoyar porque muchas veces se llevaban a cabo votaciones simultáneas. Entonces los equipos territoriales no se daban abasto y pedían apoyo de otros equipos que a pesar de que éramos de oficina, teníamos que irnos a territorio para asegurar, obviamente con no somos expertos en la materia, pero simplemente como observadores o como apoyo logístico. Y hubo resistencia de la parte patronal en esta transición de ahora. Ahora todavía que tengo que votar bueno, el trabajador tiene que votar al sindicato. Yo no puedo estar, bueno, el patrón no puede estar presente, ¿no? Ahora también
lo que yo negocié con el sindicato, se lo tenemos que dar a conocer a los trabajadores y que voten que están de acuerdo con esa negociación que se hizo con patrón y sindicato. ¿Hubo resistencia de la parte patronal? Sí, sí hubo resistencia, pero también no solamente por el mismo procedimiento, el procedimiento per se, hubo resistencia porque estábamos acostumbrados a los trámites tradicionales en papel y entonces como se digitaliza, todo se hacía, la solicitud y demás, todo se hacía de manera digital, pues de repente les causaba mucha incertidumbre. Teníamos que resolver dudas, incluso pues asistían, entraban y nos preguntaban. Entonces les teníamos que dar algunas clases de computación, de cómo subir un PDF, porque estaban muchas veces desinformados de cómo se hacía. Y, y bueno, también el hecho de que el intermediario sea una máquina, sí es de repente impactante, porque están acostumbrados a utilizar lenguaje corporal, Sí. a utilizar otro tipo de medios y que la computadora simplemente te diga, no, se rechazó tu trámite o te damos algún tipo de tiempo para subsanar tu trámite, eso les impactaba. Eso Sí. fue la mayor resistencia. Y ahora, ¿cómo hace esta transición a el Consejo de la Judicatura? Ahora dejamos un poco el centro y nos mudamos, transitamos allá a, pues sí, a un organismo que pertenece como tal al Poder Judicial de la Federación. Pues sí, como les había comentado, de la reforma surgen dos grandes instituciones, dos grandes organismos, el centro y los tribunales laborales. El centro federal es como el hermanito chiquito de, de los tribunales. Incluso muchos de las juntas se llegaron a incorporar al centro y es gente laboralista de años. Pero ¿qué sucede? Que la reforma se implementa en tres etapas. Etapa A, B y C. No recuerdo exactamente todos los estados, pero se dividieron los estados en tres. Y, por ejemplo, uno de los últimos fue Nuevo León, el norte. Tlaxcala fue la segunda etapa. Este, y cada vez que se iba inaugurando un tribunal, pues sacaban convocatorias para que hicieran examen para juez, secretario, actuario y oficial judicial. Okay. Entonces, pues yo veía que todos mis compañeros con los que había inaugurado el centro desde el 2020 se empezaron a ir. La verdad es que el tribunal es algo más aspiracional, más grande, es un mayor reto y empezaron a dejar vacantes y yo no me quise quedar atrás y dije, bueno, la verdad es que no estaba en la mira, pero presenté mi examen y afortunadamente fui de los primeros lugares en obtener la vacante para bueno, la habilitación se le llama para oficial judicial. Me vengo a Puebla, a Tlaxcala, el Estado de México y Ciudad de México, y estuve trabajando en esos lugares en diferentes tribunales, como oficial judicial. También me habilité como secretario. No tuve la oportunidad, de repente, cuando se iban de vacaciones, ahí estaba en mesa, pero mis funciones siempre fueron como oficial judicial. ¿Qué hace un oficial judicial? ¿Cuáles eran sus principales funciones? El oficial judicial en un tribunal laboral es la primera línea. Son los soldados rasos, son los que tenemos el primer encuentro con el procedimiento judicial. Entonces son un poquito de todo. El oficial judicial puede estar, por ejemplo, en mesa y ayudar al trámite. También depende de cada tribunal, puede llevar ciertos trámites o llevar toda la mesa. Puede ser oficial de parte, que es aquel que recibe la demanda, que revisa que seamos competentes, que la transfiere, que la digitaliza. Bueno, y también está el oficial SIGE, que es aquel que lleva toda la administración de expedientes y del procedimiento en general. También hay oficiales
que están con los actuarios, que los apoyan para todas las Ujú. diligencias que tienen que hacer. Entonces, un oficial está inmiscuido Mm. en todas las partes del tribunal. Hacemos un poquito de todo. Ok. Bueno, la gente que no está tan familiarizada, un actuario es la persona que normalmente decimos está presente en ciertas diligencias, en ciertas cuestiones, como notificar, es decir, avisar que hay una demanda o tal vez cuando hay que reinstalar a un trabajador, es decir, un trabajador que fue despedido pide regresar a su centro de trabajo, lo acompaña un actuario y bueno, el maestro tuvo oportunidad de estar en esas posiciones o acompañar a estos funcionarios. ¿Cuál dentro ya de esta transición y dentro del tribunal laboral, cuál fue uno de los retos más grandes que pasó, tal vez ahí en trámite o con el actuario, algún tema en particular de relevancia que quisiera compartir con nosotros? Sí, hay muchos casos, pero a mí me impactó mucho con la jueza Lucero aquí en Uh Tlaxcala, -huh. en el tercer tribunal laboral, un caso en donde eh, un trabajador, porque la jueza es experta en juzgar con perspectiva de género. Importante. Esto es muy importante porque no solamente escuchamos género y muchas veces pensamos en mujeres, Uh pero -huh. no, el género atraviesa a los dos géneros, a los hombres y a las mujeres. ¿Qué sucede con estos hombres? Porque sí, muchas veces se beneficia a la mujer o en el sentido de la sentencia o del juzgamiento, porque sabemos que la mujer tiene o tenemos como sociedad una deuda con la mujer porque ha sido víctima de discriminación y de todo tipo de atropellos a lo largo de la historia. Por eso muchas veces la igualdad sustantiva no es exactamente igual que la igualdad objetiva, Formal. la formal. ¿Por qué? Porque justamente si una persona tiene un peso y la otra tiene 100 y se les da un peso a ambas, pues una tiene 2 y otra tiene 101. 101. Entonces, eso es igualdad, pero no Uh es -huh. igualdad sustantiva porque están totalmente dispares. La mujer se encuentra en esa situación en la sociedad. Bueno, y muchos grupos vulnerables Uh -huh. también, no solamente las mujeres. Pero ¿qué sucedió con este caso? Era un trabajador que solamente venía a pedir su liquidación por despido, que él argumentaba que sí era un despido justificado. Y entonces se revisa el caso a profundidad y nos damos cuenta que el trabajador no se había presentado a trabajar. Y entonces, indagando un poco más, nos dimos cuenta que su mujer había muerto. Cuando muere su mujer, pues él entra en depresión. ¿Qué sucede en la sociedad con los hombres? Que muchas veces no se nos permite expresar sentimientos, no se nos permite ser vulnerables y sufrir este tipo de enfermedades Claro. que aquejan a toda la sociedad actual. Entonces, él tenía que ver por su hijo, por su madre, hacer labores que no estaba acostumbrado y todavía trabajar. Un día la depresión simplemente ya crónica no lo dejó levantarse. Ya no se podía levantar de la cama, por más que su hijo y su madre iban e insistían, él no tenía motivación alguna para levantarse. Pues pasaron 3 días, el patrón dijo, ¿qué sucede? Pues por faltas, pues te damos de baja. Y él dijo, sí, lo acepto. Ya no me presenté a trabajar, solamente denme mi liquidación. Pero dijimos, ¿y por qué no? Bueno, pues después mi tía, dice el trabajador, me dijo, ¿por qué no vas a ver a un psicólogo? Y sí, me detectaron depresión crónica. Entonces, cuando nos enteramos de esto, notificamos al trabajador la situación, el riesgo de trabajo, porque tenemos que saber que la NOM 035 Uh -huh. es de la salud en el trabajo, y entonces la salud mental también es muy importante en estos días, y entonces logramos que el patrón dijera, bueno, si fue un riesgo de trabajo y está enfermo y se puede tratar, lo reinstalamos. Entonces, se logró que el patrón pudiera reinstalar al trabajador y recibir atención médica. Entonces, se está medicando con psiquiatra,
está recibiendo la atención que requiere, tiene una vida muy feliz, en su trabajo es mucho más pleno y más eficiente, y no solamente se acotó a la petición que él estaba solicitando, que era la liquidación por derecho, sino que entrando un poco más al estudio del caso, logramos que se juzgara con perspectiva de género y impactar en la vida global del trabajador. Y bueno, como esos casos bastantes, pero eso es bien bonito porque te das cuenta que tu trabajo impacta en la vida no solo de él, de su madre, de su hijo y de toda la familia que estaba preocupado que ya casi lo estaban desahuciando. Ya dijeron, él ya no se va a levantar y se va a quedar ahí en la cama por siempre. Sí, ¿usted acompañó la reinstalación? No, ¿No? como yo estoy en la oficina no me tocó, pero sí, cuando asistía a audiencias lo veíamos y lo veíamos muy contento. Y eso es importante, muy importante juzgar con perspectiva de género. Y este es un claro ejemplo de cómo la igualdad sustantiva muchas veces pensamos que solo beneficia a mujeres, Claro. pero no, aquí es un claro ejemplo de cómo la igualdad sustantiva también beneficia a hombres que estamos tan acostumbrados como sociedad a asignarles determinadas características. Un hombre es fuerte, un hombre no llora, un hombre cómo va a tener depresión, y por eso muchas veces no lo dice, ¿no? Y creo que eso es importante, el juzgar con perspectiva de género. Y aquí para el auditorio, lo que nos mencionó algo importante de esta persona, este trabajador, faltó más de 3 veces a su trabajo, lo cual de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, si un trabajador falta más de 3 veces sin causa justificada, es motivo para que el patrón pueda despedirlo de manera justificada. Entonces, pues el patrón no sabía que el trabajador tenía depresión porque había muerto su esposa. Para él solo fue que el trabajador había faltado más de 3 veces y procedió a rescindirle o terminar la relación del trabajo de forma justificada, y ahí es donde entra el tribunal laboral a la interpretación de la ley, de las normas, y a esto de juzgar con perspectiva de género. Tengo aquí varias preguntas, pero si me apoyan el equipo técnico, tengo tema para leerlas. Si me apoyaran, por favor, para poder checarlas, porque, bueno, tiene varias preguntas aquí de su auditorio. Si gusta, ahorita se las leo para que les pueda mandar un cordial saludo. Claro que sí. En lo que viene el apoyo técnico, yo le preguntaría, ¿cuál ahora volvemos al tribunal? ¿Le podría mencionar a la gente qué se modifica ya dentro de un proceso laboral? Ya nos había comentado que nace el centro de conciliación, la conciliación se vuelve obligatoria, pero ¿qué pasa cuando una persona ya no quiere llegar a conciliar? Agotamos la conciliación a pesar de que es obligatoria, pero no llegamos. Nos vamos ahora al tribunal laboral. Brevemente, ¿qué cambió con esta nueva reforma? Bueno, no sé si entendí bien tu pregunta. Existen dos situaciones o dos hipótesis al ir a conciliar. Una, que concilies y que este acuerdo se eleve a grado de sentencia de cosa juzgada y tiene la misma validez que una sentencia. Y el otro es que no se concilie. ¿Por qué no se puede conciliar? Ya sea que por una parte u otra no haya un acuerdo, o por ambas. Sí. La otra también es por falta de interés. Si la parte demandante, la parte quejosa, dice, no, ya no quiero seguir, pues el documento, el trámite se archiva y ahí se acabó todo. Si el patrón no llegó y se le da una constancia de haber agotado la conciliación, pues se les da y ahora pueden continuar, porque ese es el documento principal que deben presentar para la demanda laboral. Si presentas tu demanda ante los tribunales, ahora la etapa se divide simplemente en dos grandes etapas, la etapa escrita y la etapa oral. La presentación de la demanda, la demanda con las respectivas pruebas, y entonces estas pruebas son ya presentadas desde el inicio de la demanda, que posteriormente serán
desahogadas en la audiencia, pero esa es la novedad que ahora se presentan desde la presentación de la demanda. Ok, eso es muy relevante porque no podemos reclamar un derecho si para empezar no sabemos que lo tenemos. Y yo creo que esta información es muy valiosa porque todos tenemos o la mayoría de la población trabaja y a veces no sabemos ni a dónde acudir. Claro. Pero bueno, mire, le voy a leer aquí los saludos. Saúl Saucedo, licenciado Miguel, primera pregunta que le hacen. ¿Qué piensa de la carrera judicial? Y que va muy de la mano con Brigitte Zempoalteca. Amigo Miguel, ¿cuál es tu opinión de los extintos exámenes de oposición? ¿Eran funcionales o no? Esa es la Sí, pregunta. pues es que la carrera judicial tiene su mérito. Yo eh, puedo decir que entré al, al Consejo de la Judicatura Federal por la carrera judicial, como el eslabón más bajo, y puedo decir que el proceso fue transparente, fue riguroso, me tuve que preparar bastante, fueron semanas de estar estudiando constantemente y a la vez Sí. trabajando. Entonces yo no puedo criticar la carrera judicial porque soy hijo de la misma carrera judicial. Lo que sí sé es que otras personas no necesariamente, a pesar de que sí hay muchos que hemos estado en esa línea constante, picando piedra, esforzándonos y llegando hasta el eslabón más grande, la Suprema Corte, con el esfuerzo propio, con la meritocracia, tampoco podemos tapar el sol con un dedo y decir que todo es así. Sabemos de muchos funcionarios que llegaron por amigos, que llegaron por recomendaciones o que llegaron también por el nepotismo. Hay personas que tienen a muchos familiares y que claro, cada vez se reformaba más la carrera judicial para ver si tenías vínculos familiares con algunos funcionarios. Sí, por ejemplo, a mí me hicieron una investigación exhaustiva y bueno, soy el único abogado en mi familia y por eso pasé fácilmente. Pero incluso si tienes a tu esposo, aunque esté en otra materia o cada quien haya hecho un examen, hacen la revisión ahora, pero eso es ahora, en los últimos años. La verdad es que décadas atrás sabíamos que era muy diferente, muy difícil entrar por méritos propios. Y ahora entonces nos comenta, ¿es usted el primer abogado de la familia? ¿Qué tan difícil fue para usted abrirse paso? Porque bueno, los exámenes de oposición sabemos son estos que se realizan para poder llegar o aspirar a un cargo secretario proyectista, secretario de acuerdos o juez, pero la primera pregunta, ¿qué tan difícil fue para usted abrirse camino? Y dos, bueno, si ha presentado exámenes, nos lo comentó en el centro para llegar al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, pero ahí, como el primer abogado de la familia, abrirse paso a través de la meritocracia, ¿qué tan complejo fue para usted? Bien difícil, la verdad es que fue muy difícil porque no puedes evitar compararte. Entonces venían muchos estudiantes en la Facultad de Derecho en la UAP que justamente eran hijos de jueces, de magistrados, de grandes litigantes que tenían el ejemplo todo el día en clase. Mi padre es artista plástico, también estudió psicología, mi mamá también es psicóloga, técnico radiólogo, son igual hijos del esfuerzo, del trabajo duro, pero nada que ver sus carreras con la mía. Mi hermano también se inclina al arte, es artista plástico. A mí también me gusta un poco, he incursionado, ahí luego les traeré Sí, algo unos de eso. cuadros, me gusta. No soy nada profesional, muy autodidacta, pero la verdad es que abrirse paso fue difícil porque más allá en mi familia también se dedican o a la medicina, dentistas, médicos, radiólogos, o al magisterio. Les gusta dar clases, Maestros. maestros en diferentes grados y en la universidad. Pero cuando estás solo, justamente te sientes así, no te sientes acompañado Sí. y por lo tanto es doblemente difícil. Es duro, pero no imposible. Yo incluso al principio había pensado que no era mi carrera. Cuando termino la licenciatura,
empecé a estudiar una carrera, perdón, una maestría en Ciencia Social Básica. Se llama Análisis Regional en el CISDER, en la UATS. Ujú. Y entonces yo dije, me voy a dedicar a esto porque vemos cuestiones de economía, de sociología, sí también de derecho, de política, pero todo enfocado a las políticas públicas, sociales y gubernamentales. Y entonces dije, creo que es algo que me gusta, solo que nos vamos mucho por las carreras genéricas y entonces cuando dicen análisis regional, pues la verdad es que nadie sabe, muy pocos sabían Ujú. y encuentras muy poco trabajo. Entonces, por necesidad, regresé al derecho, me di cuenta que sí lo amaba, me encantaba. Teóricamente, a lo mejor en la práctica todavía hay mucho que solucionar, muchas cosas que subsanar, pero el derecho como ciencia es bellísimo. Sí, sí. Y bueno, para ya cerrar esta entrevista, eh, uno, ¿qué qué lo motivó a estudiar derecho a pesar de que no había referencias en la familia? Y dos, un mensaje que le quisiera dar a la población eh, en general y sobre todo la importancia de esta materia laboral y la importancia también del conocimiento para poder ser imparcial al emitir sentencias que sí, van a repercutir en la vida de los y las trabajadores y trabajadoras. Pues mira, yo me definí por derecho hasta muy grande, pero sí recuerdo que desde muy pequeño, el pequeño Miguelito que andaba corriendo, era muy inquieto, muy travieso, pero sobre todo hacía corajes porque me molestaban mucho las injusticias, me molestaba mucho que me trataran como inferior, como un niño, como alguien que no necesariamente tiene el conocimiento para hacer las cosas y entonces yo siempre defendía las causas nobles, a mí siempre me andaba peleando, me decían respondón, que era un rezongón que no respetaba necesariamente a los adultos, y sí los respetaba, pero siempre cuestionando el porqué de las cosas, no nada más por un dogma, porque te dicen obedecer. Ujú. Si no cuestionas, pues entonces estamos condenados nada más a seguir como borregos, y eso también, eso es fundamental en el derecho, la argumentación, la lógica jurídica. Son importantes las leyes como eje rector, pero también hay que cuestionarlas porque la ley es imperfecta. Sí. La ley se crea por humanos y los humanos somos imperfectos y es perfectible la ley. Se puede cambiar, se puede modificar y sobre todo para el beneficio del humano. Entonces yo no sabía qué estudiar, siempre me han gustado diferentes materias, medicina, ingeniería, y al final dije, no, sí, derecho, no me arrepiento, he sido muy feliz los últimos 10 años como abogado, y yo les quiero decir a la ciudadanía, a los tlaxcaltecas, a la gente que nos está viendo, a la audiencia, que es bien importante votar este 1 de junio, porque es un proyecto de nación que nos involucra a todos los mexicanos. La democracia, sobre todo la democracia participativa, no la representativa, genera tener ciudadanos de calidad, ciudadanos informados, ciudadanos que se involucren en los procesos y que no nada más señalen y cuestionen cuando algo está mal, porque es muy fácil señalarlo. Yo también he estado en el papel de ciudadano y es muy fácil quejarnos, pero ¿qué proponemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos involucramos? Eso es realmente difícil porque todo el mundo señala y critica, pero cuando ya te toca afrontar los hechos, las cosas, es bien difícil realmente poder darle solución. Te das cuenta que siempre terminas quedando mal con uno, ser recto, imparcial, a veces es bien difícil. Sí. Entonces, este proceso es novedoso, este proceso incluso a nivel mundial es único en su clase. Tenemos que ser ejemplo para todas esas personas que, que los tres poderes sean democráticos, que se renueve sobre todo el poder judicial. Sabemos que hemos tenido malas experiencias con el poder judicial, yo no lo puedo negar.
yo también las he tenido, pero de eso se trata, de renovar, de cambiar a los jueces, de poner a nuevos perfiles que estén cercanos a la gente, que sean rectos, que tengan valores, que tengan ética profesional y sobre todo que conozcan a la población tlaxcalteca. En mi caso, yo soy de Zacatelco, mi padre de Papalotla, yo amo mi tierra, me encanta Tlaxcala, me encantan sus tradiciones, me encanta la gastronomía, su gente, todo de Tlaxcala. Creo que vivimos en una tierra privilegiada que se mantuvo incluso con la llegada de los españoles, que mantuvimos nuestras costumbres, nuestros apellidos, y bueno, esa grandeza de Tlaxcala se tiene que ver en todos los sentidos y estas elecciones no van a ser la excepción. También quiero hacer hincapié en una cuestión de el proceso. Es un proceso novedoso, sui generis, y entonces pues nunca habíamos vivido algo así. Es una boleta diferente, una boleta que nada más va a tener lista de nombres y números. En mi caso es una boleta amarilla. Es la única boleta amarilla, eso lo hace menos confuso para jueces y juezas en distintas materias. Esta lona en realidad yo la mandé a editar porque no es la original. Esto sucede ya que la mayoría de boletas solo va a tener una lista de mujeres y una lista de hombres. Pero en mi caso, tenemos que elegir solo a un candidato. Por aquí. Y entonces tengo el número 09 en la boleta. Y para votar por Martínez Domínguez Miguel Adler, se tiene que colocar en el recuadro central el número 09. Y así para los demás cargos. Pero en mi caso, esa es la forma de votar. Solamente es un puesto y por lo tanto, a diferencia de otros donde hay dos, solamente va a haber un recuadro central. La verdad es que la cuestión de las boletas puede parecer un poco compleja, puede parecer un poco difícil, pero entendiéndole que en realidad solo son listas y números, es muy fácil, identificando al candidato por su apellido paterno, Martínez Domínguez Miguel Adler, y colocando en el recuadro correspondiente el número, en este caso, 09. Gracias, gracias maestro. No hay de Aquí qué. viene ya más claro no puede estar, tienen ahí la información práctica y creo que para recordar, entonces, para la candidatura que usted va, les van a entregar una boleta de color amarillo, Amarillo, amarillo. amarillo. Entonces recuerden, para escoger juez en materia laboral, juez de distrito en materia laboral, la boleta va a ser de color amarilla. Aquí vino a exponer la carrera, su experiencia, sus opiniones sobre lo que significa para el derecho, toda su trayectoria en materia laboral y al final del día este espacio es neutro, es para que las ciudadanas y ciudadanos conozcan los perfiles de las personas a las que aspiran y puedan tomar una decisión más informada. Maestro, ¿alguna red social donde lo puedan seguir, conocer más de su trabajo, lo puedan contactar? Claro que sí, estoy en Instagram como AdlerMat y también en Facebook como Adler Martínez Domínguez. Gracias, maestro. Gracias a todo el auditorio que nos escribió, Saúl Salcedo, Marlene Chicotencal, Rebe Solís otra vez, David García, ¿cómo cambiaría usted la ley? Creo que ya nos dio ahí una opinión el maestro. El maestro desafortunadamente no puede cambiar la ley porque al final de cuentas quien es competente pues es el Poder Legislativo para crear o reformar leyes, más bien los jueces, magistrados se encargan de aplicar y ejecutar la ley, es su competencia, eso es muy importante que lo distingamos para que no empecemos a mezclar temas. Y bueno, maestro, muchas gracias.
por Gracias a ti. tiempo, este espacio, y esperamos tenerlo muy pronto Cuando gustes. para Cuando más me invites. Información. Muchísimas gracias, gracias a todo el auditorio. Gracias. Y continuaremos en otros días con más información. Gracias. Muchas gracias.